Bien, el módulo que les voy a presentar hoy es el módulo 14, que es de bioelectricidad, que complementa todo lo visto anteriormente. Vamos a hacer un repaso primero de ciertos conceptos que ya tuvimos en módulos pasados. Por un lado tenemos que en el módulo 7 vimos la difusión de partículas de iones a través de la membrana. Esto lo pueden volver a ver en el módulo 7 bien explicado, o sea, más extenso. En definitiva, lo que habíamos visto era que la difusión de iones a través de la membrana se producía por un flujo neto debido a la diferencia de concentración y a la diferencia de voltaje, de diferencia de potencial. Entonces, para los principales iones, que serían el sodio, el potasio y el cloro, vamos a tener que, en el caso del sodio, hay un influjo de sodio, o sea, el flujo neto es un influjo de sodio. Hay un ingreso de cationes sodio. Por otro lado, para el potasio tendríamos un eflujo de potasio como flujo neto. Y para el caso del cloro, el cloruro, hay un equilibrio pasivo, o sea, el flujo neto es igual a 0. ¿Bien? Por otro lado, también vimos en el módulo de electricidad, que la membrana se comportaba como un capacitor. Teníamos que a ambos lados de la membrana quedaba una densidad de cargas. Del lado externo, una densidad de cargas positivas, y del lado interno, como se ve ahí en el dibujo, una densidad de cargas negativas. Entre ambas caras lo que se va a originar es una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, para el caso de las membranas, lo conocemos como potencial de membrana. Entonces tengan en cuenta estos conceptos. Vamos a tener que en todas las membranas hay un potencial de membrana, que puede ser diferente dependiendo de la célula, y por otro lado que los iones se mueven por el flujo neto. En el caso del sodio, un influjo. El influjo significa ingreso, ¿no? De un flujo hacia adentro. Un influjo, un ingreso de sodio hacia la célula, un eflujo de potasio, ¿bien? Una salida de potasio. Entonces, vamos a ver lo que es el potencial de acción. ¿Y cómo definiríamos un potencial de acción? Son cambios físicos, químicos y eléctricos que se van a producir en una membrana en respuesta a algún estímulo que reciba esa membrana, ¿bien? Entonces vamos a ver ahora cuáles son estos cambios físicos, químicos y eléctricos. Lo que va a producir, en definitiva, es una modificación del potencial de la membrana, de lo que les había dicho antes, la diferencia esa de potencial que teníamos entre ambas caras. Entonces, ¿qué necesitamos para poder tener un potencial de acción? Por un lado, necesitamos cierta característica especial de células, o sea, células a las cuales llamamos excitables. Estas células excitables se caracterizan por tener canales iónicos voltaje dependientes. ¿Y qué quiere decir esto de voltaje dependientes? Que su cinética de apertura va a depender de la diferencia de voltaje que tenga la membrana. ¿Bien? Entonces podemos reconocer en dos tipos de canales. Por un lado, aquellos que pasan a estar abiertos o cerrados, o sea que se pueden abrir o cerrar. Ese es el caso del potasio. Y otros canales que tienen 3 estados. Pueden estar abiertos, cerrados o inactivos. Como ven ahí en el dibujo, el estado inactivo es un estado cerrado. Pero ¿qué característica tiene en especial? Que un canal inactivo no puede volver a abrirse en respuesta a ningún estímulo. O sea, permanece siempre cerrado y no es capaz de abrirse. En cambio, un canal cerrado se puede abrir si le damos el estímulo suficiente. ¿Bien? Entonces, este caso de estos 3 estados es para el ion sodio. Entonces, el potasio puede estar abierto o cerrado, el sodio puede estar abierto, cerrado o inactivo, teniendo en cuenta que el inactivo es un paso previo a estar cerrado. ¿Bien? Estas células excitables tenemos varias en el organismo. Dentro de esas están las neuronas, hay células musculares, no solo del
aparato locomotor, o sea, células musculares esqueléticas, lisas, sino también cardíacas. Esas son muy importantes y las verán durante la carrera en fisiología, ¿bien? Y también células endócrinas, también son células excitables. Todas tienen la característica de que poseen canales iónicos voltaje dependientes. Por otro lado, necesitamos, aparte de estas células, un estímulo. El estímulo lo podemos clasificar de dos maneras. Por un lado, según su origen, podemos tener físicos o químicos. En el caso de físicos puede ser algún estímulo térmico, puede ser alguno mecánico, una presión, por ejemplo, ¿bien? Y químicos, básicamente los neurotransmisores para el caso de las neuronas, por ejemplo, ¿no? Tenemos también que podemos clasificar a los estímulos según la intensidad de ese estímulo. Y ahí tenemos los subumbrales, los umbrales y supraumbrales. Como vemos acá, el umbral es un límite que me demarca algo, o sea, la realización, un límite entre un suceso y otro suceso, ¿bien? Ese umbral, en este caso, va a ser la generación del potencial de acción. Entonces, un estímulo con intensidad umbral, un estímulo umbral, es un estímulo con una intensidad suficiente como para desencadenarme el potencial de acción. Un estímulo supraumbral tiene una intensidad mayor al umbral, obviamente, una intensidad mucho mayor, que también me desencadena un potencial de acción. En cambio, un estímulo subumbral no es de una intensidad suficiente como para producir el potencial de acción. Por lo tanto, ahí está, los estímulos subumbrales no me pueden desencadenar el potencial de acción. O sea, todos estos cambios que vamos a ver durante esta clase. Bien. Vamos a basarnos en la neurona para poder ver todas estas modificaciones que se producen. La neurona tiene diferentes partes. Esto lo ven bastante en biología, se los paso por encima. Tenemos las dendritas, el cuerpo soma, un axón y las terminaciones axónicas. Desde las dendritas se recibe el estímulo, en las terminaciones axónicas lo transmite hacia otras neuronas o a células. Si nosotros tomamos un pedacito de la membrana del axón y la ampliamos, ¿qué vamos a tener? Por un lado, como ven ahí, la membrana, tenemos canales de escape de sodio y de potasio. O sea, esos canales por donde se va a producir la difusión facilitada que vimos en la primera diapositiva. Los azules son los iones sodio, los rojos son los iones potasio. Tenemos arriba, es el exterior de la célula, abajo es el interior de la célula. Y como ven, ahí está el movimiento que les había mencionado, el influjo de sodio y el eflujo de potasio. Esto es en una célula en reposo. Por otro lado, vamos a tener, como esta es una célula excitable, los canales iónicos voltaje dependientes, tanto del sodio como del potasio. En este caso, como está en reposo, están cerrados. Y como mecanismo de transporte activo que siempre está presente y siempre está funcionando, siempre que haya energía, la bomba de sodio y potasio. ¿Bien? Que lo que hace es el movimiento inverso a lo que se producía por difusión facilitada, o sea, por transporte pasivo. Entonces, con todo esto así funcionando, así tal cual se ve en esta, como si fuese una foto, vamos a tener que la célula en reposo tiene un potencial de membrana de menos 70 milivolts. ¿Bien? Entonces veamos ahora cuáles son estas modificaciones que se van a producir. Para eso hacemos un gráfico en el que vamos a tener cómo es la modificación del potencial de membrana, lo que sería el eje Y. Potencial de membrana lo pueden ver en la bibliografía como EM, significa potencial de membrana, y se mide en milivolts, en función del tiempo. El tiempo, como también pueden ver ahí en el eje, es milisegundos, o sea, es un tiempo es muy rápido este suceso, ¿bien?
Entonces, marcamos que la célula, la neurona, la membrana de la neurona en reposo, posee un potencial de -70 que se va manteniendo en el tiempo, mientras está en reposo. Ahora, si nosotros le aplicamos un estímulo, en este caso un estímulo subumbral, que habíamos dicho que el subumbral no era suficiente para producir un potencial de acción, era una intensidad muy pequeña. Un estímulo subumbral va a producir un potencial de generación o local. Se lo conoce como potencial de generación o potencial local. Como ven ahí en el dibujo, se modifica el potencial de membrana, pero rápidamente vuelve a su estado de reposo. ¿Bien? O sea, en la foto que se ve en el costado, pueden ver que el estímulo genera una modificación que se expande alrededor del punto de estímulo, pero que luego rápidamente se estabiliza, o sea, vuelve a su estado normal o a su potencial de reposo constante. ¿Bien? Esto se da con un potencial subumbral. Veamos ahora qué pasa si le aplicamos un estímulo umbral, o sea, un estímulo con una intensidad suficiente para producirme el potencial de acción. Un estímulo umbral me genera una modificación en el potencial de membrana, llegando a un valor al cual conocemos como potencial umbral. Entonces, diferenciamos acá lo que es estímulo umbral y lo que es potencial umbral. Potencial umbral es el valor límite, o sea, el valor del potencial de membrana, por eso lo puse en el eje Y. Potencial umbral es el valor del potencial de membrana a partir del cual se va a desencadenar el potencial de acción. O sea, es mi punto en el que tengo que llegar. El estímulo umbral, habíamos visto que puede ser físico o químico, es un estímulo que recibe con una intensidad suficiente como para modificar el potencial de membrana hasta el valor del potencial umbral. ¿Y qué sucede en el potencial umbral? O sea, ¿qué hecho tenemos ahí? En el potencial umbral se abren los canales iónicos voltaje dependientes. ¿Bien? Entonces, cuando la potencial de la membrana se modifica y llega a ese valor, los canales voltaje dependientes se abren. Se abren ambos, tanto el sodio como el potasio. Aquí tenemos lo que conocemos como la ley del todo nada. Por un lado, lo que sería la parte del nada, o sea, de la frase todo nada, lo del nada significa que si nosotros aplicamos un estímulo que no es umbral, o sea, uno subumbral, no se va a producir el potencial de acción, o sea, no tenemos nada, no se produce nada. Por otro lado, la ley lo que dice, lo que sería la parte del todo, es que si nosotros aplicamos un estímulo umbral o supraumbral, me va a generar un potencial de acción, cuyas características van a ser exactamente igual. Vamos a tener igual duración del potencial de acción, igual amplitud en sus modificaciones. O sea, tengan esto en cuenta. Ley del todo nada significa la parte del todo que con un estímulo umbral o supraumbral me desencadena un potencial de acción exactamente igual. Y si aplicamos un estímulo subumbral, no me produce nada, no me produce potencial de acción. Entonces veamos cómo son todas estas modificaciones. Por un lado tenemos una fase de despolarización, una fase de repolarización, una fase de hiperpolarización, volviendo luego al estado de reposo, al potencial de membrana en reposo. Entonces tenemos todas estas fases por las cuales pasa esta membrana, todas estas modificaciones en el potencial de membrana. Vamos a ver en cada una de ellas qué es lo que sucede. Veamos primero la despolarización. Dijimos que aplicábamos un estímulo umbral o supraumbral, llegábamos al potencial necesario en el cual se abrían los canales iónicos voltaje dependientes. Los canales iónicos voltaje dependientes que tiene la neurona son de sodio y de potasio. Ambos se abren. Ahora, sucede algo. La cinética de apertura es diferente tanto
para el sodio como para el potasio. Tenemos que para el sodio se abren masivamente, o sea, se abren todos a la vez, y entonces se produce un influjo de sodio de manera rápida. ¿Bien? Porque tenemos como muchas puertas abiertas. Por otro lado, hay un eflujo de potasio, pero es mucho más lento porque los canales de potasio se abren más lentamente, o sea, se van abriendo progresivamente. Entonces, como ven ahí, ¿qué sucede si modificamos, si abrimos los canales de sodio? Dijimos que había un influjo de sodio. O sea, imaginen la membrana, empieza a ingresar sodio, o sea, empiezan a ingresar cationes al interior. Si ingresan cationes al interior, ¿cómo modificaría el ingreso de cationes al potencial de la membrana? Y cada vez se va a empezar a hacer más positivo, o sea, va a empezar a aumentar el potencial de membrana. Y es lo que vemos en el gráfico, ese aumento del potencial de la membrana, inclusive llegando a invertirse el potencial, o sea, pasar de estar negativo a estar positivo, ¿bien? Entonces se invierte el potencial, pasa a estar negativo a estar positivo, llegando a valores entre 30 y 40, dependiendo de la célula, entre 30 y 40, en los cuales llegamos al pico en donde se cierran los canales de sodio voltaje dependientes. O sea, toda esta es la fase de despolarización. En resumen, el movimiento iónico que predomina acá es un influjo de sodio. ¿Por qué? Porque se produce de manera rápida, de manera masiva, ingresa el sodio. ¿Bien? Sigamos con la siguiente fase. Repolarización. Dijimos que arriba se cerraban los canales de sodio, voltaje dependientes. Entonces, antes de pasar a estar cerrados, o sea, luego de estar abiertos, el canal de sodio pasa a estar inactivado, que es un estado cerrado, pero inactivado. Y esto va a ser muy importante y lo vamos a ver después para la propagación del potencial de acción. Entonces, arriba tenemos una inactivación y cierre de canales voltaje dependientes de sodio. Si cerramos los canales de sodio, tenemos los canales de potasio aún abiertos. ¿Y cómo era el movimiento de potasio? Teníamos un eflujo de potasio. ¿Bien? Entonces, este flujo de potasio, imaginen de nuevo la membrana, tenemos que el potasio empieza a salir, eso significa el eflujo, empieza a salir de la célula. Esa célula empieza a perder de alguna manera cationes. Salen cationes hacia el medio extracelular. Si yo voy sacando cationes de la célula, ¿cómo modifica el potencial de la membrana? Y cada vez se va a ir haciendo más negativo. Por lo tanto, tenemos esa modificación que se ve graficada, que es un descenso en el potencial de membrana. El potencial empieza a bajar, baja, llegando hasta el valor de potencial de membrana. Pero como habíamos dicho que los canales de sodio se abrían rápido y se cerraban rápido, los canales de potasio, voltaje dependiente, se abren lento y también se cierran lentamente. Eso nos lleva a tener una tercera fase, que es la fase de hiperpolarización. Esta fase de hiperpolarización se produce justamente por esto que decíamos, por el cierre lento de los canales de potasio. Se van cerrando lentamente. En la fase de hiperpolarización, el potencial de la membrana toma valores por debajo del potencial de membrana en reposo. Entonces, continúa este flujo de potasio hasta que llega a un valor por debajo del potencial de membrana en reposo, ahí abajo, en la punta de abajo, en el cual se cierran los canales de potasio, voltaje dependientes. Pero, como ven, eso justifica lo que es el descenso. Ahora, ¿por qué empieza a subir de nuevo el potencial de la membrana? Porque tenemos estos mecanismos de transporte activo y pasivo que vimos que existían en todas las células, estos canales de escape y la bomba de sodio y potasio.
ambos mecanismos de transporte están funcionando para restablecer el valor del potencial de membrana en reposo. Entonces, todo esto es lo que sucede en la hiperpolarización. Tenemos una primer parte en donde hay un eflujo de potasio, un cierre de los canales de potasio, y luego una recuperación de ese potencial de membrana debido a los mecanismos de transporte activos y pasivos. Finalmente, volvemos a tener a la membrana con su potencial de membrana en reposo, con su valor estable, en el cual tenemos los mecanismos de transporte activos y pasivos, que son los canales iónicos o canales de escape, y la bomba de sodio y potasio, los cuales estos mecanismos estuvieron funcionando durante todas las fases. La bomba de sodio y potasio funciona en todo momento, ¿bien? Desde que empezó el potencial de acción hasta que terminó, siempre están funcionando, ¿bien? Entonces, ya ha visto lo que es el potencial de acción y cuáles son las modificaciones que se producen en el potencial de la membrana y cuáles son esas modificaciones a nivel químico. Podemos definir dos periodos característicos dentro de lo que es el potencial de acción. Un periodo que llamamos periodo refractario absoluto, que abarca los primeros 2/3 de la repolarización, ¿bien? En los cuales el canal de sodio, voltaje dependiente, está inactivo. Acá viene la importancia que les había dicho de tener canales inactivos. ¿Qué quiere decir que está inactivo? Que no pueden abrirse por nada, o sea, por la recepción de ningún estímulo. Entonces, ¿voy a poder desencadenar, voy a poder estimular ese canal si está inactivo? No. Por lo tanto, podemos decir que durante el periodo refractario absoluto no se puede desencadenar un nuevo potencial de acción porque mis canales de sodio, voltaje dependientes están inactivos. ¿Bien? Ese es el periodo refractario absoluto. Tenemos otro periodo al cual llamamos periodo refractario relativo, que abarca el último tercio de la repolarización más la hiperpolarización. Durante este periodo, los canales de sodio están cerrados. ¿Qué quiere decir que están cerrados? Que si nosotros le aplicamos a esa membrana, a ese canal, recibe un estímulo con una intensidad suficiente, voy a poder abrirlos, o sea, voy a poder desencadenar un nuevo potencial de acción. Ahora, tengan en cuenta esto, como estamos durante el potencial de acción, o sea, estamos durante el periodo refractario relativo, el estímulo que nosotros podemos aplicar o que esa membrana puede recibir para poder desencadenar un nuevo potencial de acción tiene que ser de una intensidad mayor al umbral, o sea, con un estímulo supraumbral. Entonces, durante el periodo refractario relativo, solamente se va a poder desencadenar un nuevo potencial de acción si se le aplica un estímulo supraumbral. Ahí definimos ambos periodos, que como había dicho antes, van a ser importantes para la propagación del potencial de acción. Acá un pequeño resumen de lo que les dije recién, para que comparen también el absoluto, el periodo, son los primeros 2/3 de la repolarización, no se puede desencadenar un nuevo potencial de acción porque los canales están inactivos, canal de sodio, voltaje dependiente, y en el relativo, tercio final, la hiperpolarización, en los cuales necesitamos un estímulo supraumbral para poder desencadenar un nuevo potencial de acción. Bien. También resumimos un poco lo que vimos recién. Tenemos la neurona, es una célula excitable porque posee estos canales iónicos voltaje dependientes. La función de la neurona es propagar el impulso nervioso. Y ahora que vimos todo esto, podemos decir que lo que se propaga es el potencial de acción. O sea, lo que nosotros conocemos como impulso nervioso no es nada más que el potencial de acción que vimos recién. También podemos clasificar a las neuronas según si poseen o no la vaina de mielina. Tenemos neuronas amielínicas, si no poseen la vaina de mielina, y las neuronas mielínicas si las poseen.
¿Por qué las diferenciamos ahora y las vamos a ver? Porque la propagación del potencial de acción difiere en un tipo de neuronas y en el otro tipo, ¿bien? Son diferentes. Entonces vamos a ver primero cómo es la propagación en la neurona amielínica. Acá volvemos a ver a la neurona y a sacar un pedacito de la membrana del axón. Esto es como si sacáramos la foto, ¿no? Si nosotros sacamos una foto en el momento en el que está pasando el potencial de acción por esa membrana, o sea, vamos a tener que, como ven ahí en la parte roja, en el pedacito de membrana que está pintado con rojo, tenemos un ingreso de sodio, o sea, ese pedacito de membrana está en fase de despolarización, está ingresando el sodio, ¿bien? Ahora, este ingreso de cationes estimula a el área que está justo pegada al lado, al pedacito de membrana que está al lado, la estimula para que en unos milisegundos después se produzca la despolarización, ¿bien? Por otro lado, eso es para la derecha. Ahora, por otro lado, a la izquierda tenemos un pedacito de membrana que está en fase de repolarización, pero tengamos en cuenta que ese pedacito de membrana anterior va a estar en periodo refractario absoluto, o sea que sus canales de sodio voltaje dependientes van a estar inactivos. Entonces, pueden ser estimulados por este ingreso de cationes de parte de otro pedacito de membrana, y no, porque dijimos que los inactivos no podían ser estimulados, o sea, no podían estimularse para poder abrirse, sino que estaban inactivos y no lo vamos a poder abrir por nada. Entonces, la importancia de esto es que la propagación se va a producir en un solo sentido, o sea, la dirección del impulso nervioso va a ser desde dendritas a terminaciones axónicas. Y esto es debido a que la porción anterior, a donde se está produciendo el potencial de acción, está en periodo refractario absoluto. Este tipo de propagación es por contigüidad. Y como yo sé que es bastante complicado entenderlo con una foto, van a tener en el campus un video en el cual van a poder ver cómo es este movimiento de iones a través de la membrana para poder entender mejor todo esto que les estoy contando ahora, ¿bien? Lo importante es que vamos a tener la membrana donde se produce el potencial de acción, la despolarización, estimula el área próxima, contigua, para que se siga propagando el potencial de acción. Esto es en neuronas amielínicas. Veamos ahora cómo es la propagación en las mielínicas. Dijimos que las mielínicas tenían la vaina de mielina. ¿Y qué es esta vaina de mielina? Son células que envuelven porciones del axón. Estas células son las células de Schwann, que van enrollándose alrededor del axón, formando estos pedacitos de vaina que lo que hacen es aislar estas fracciones de membrana, las aísla del medio externo, o sea, actúa como aislante, ¿bien? Entre cada vaina y vaina vamos a encontrar nodos de Rambier, o sea, estos pedacitos de membrana, los cuales no tienen vaina de mielina, ¿bien? Esos son los nodos de Rambier. ¿Cómo va a ser la propagación? Va a ser igual que les conté anteriormente. Se va a producir en la misma direccionalidad, o sea, van a ir hacia las terminales axónicas, se va a ir propagando hacia el lado de las terminaciones axónicas, pero lo que es la despolarización y la estimulación del área próxima y la repolarización anterior va a ir se va a producir solamente entre los nodos, entre nodo y nodo. Entonces, lo que sería la propagación es conducción saltatoria. ¿Por qué? Porque va saltando de nodo a nodo. Tenemos en el medio, en rojo, la despolarización de ese pedacito de membrana que estimula al nodo siguiente para que próximamente se despolarice. Mientras que el nodo anterior está en fase de repolarización.
en periodo refractario absoluto. ¿Bien? Y con esto hacemos el resumen. Tenemos los dos tipos de propagación según si poseen o no vaina de mielina. Acá un breve resumen. Lo importante de esta propagación es que, como vemos ahí, en neuronas amielínicas, nosotros tenemos que ir despolarizando todas las porciones de membrana. Por lo tanto, esa propagación va a ser mucho más lenta. En cambio, en la conducción saltatoria, me voy saltando pedazos de membrana, o sea, como voy de nodo a nodo, la propagación es mucho más rápida, ¿bien? Justamente por este salto de membrana, o sea, se van a producir en pedacitos de membrana en lo que serían los nodos de Rambier, como se ve ahí en el dibujo. Bien, y eso es todo lo que tengo para contarles sobre el potencial de acción. Hay mucho más, pero lo van a ver en fisiología cuando ingresen a la carrera.